en la mayoría de los casos los padres no dan un ejemplo a seguir. Por ejemplo, por el contrario, llevan una vida licenciosa a vista y paciencia de sus propios hijos y todavía piden que se los respete. Es triste lo que está pasando en nuestras familias y hogares, pero también en contrapartida dice que cuando los padres se acercan a los hijos, Él hará también que el corazón de los hijos se vuelque a los padres. ¿Y por medio de qué? Del perdón. Con misericordia y con verdad se corrige el pecado. No solo con la justicia impuesta, con la misericordia y la verdad se corrige el pecado. La misericordia, el perdón, la compasión, la ternura, parece ser que se está dejando de lado en las familias. Pareciera ser que dar una caricia a un hijo, a una hija, fuera algo cursi. Y déjenme decirle una cosa, padres, cuando ustedes se niegan a brindar afecto físicamente a sus hijos, a prodigarles afecto físicamente, sus hijas, en el caso del varón hacia la mujer, a temprana edad se acogerán a los brazos de algún hombre que no perderá la oportunidad para no solo robarle la inocencia, sino desgraciarles la vida en la mayoría de los casos. Y en contrapartida, cuando la madre no le brinda el cariño y la atención al hijo varón desde temprana edad, lo empujará a los caminos errados de la vida con amigos borrachos que lo llevarán por pésimas sendas en la vida. Porque todo es consecuencia en la vida. A veces los padres dicen, ¿qué estoy pagando? ¿Por qué tengo que aguantar este hijo? En cierto modo, yo le voy a dar una respuesta, porque tal vez usted fue tan o peor hijo que el que tiene ahora, porque todos lo que uno en la vida sembraron tienen que cosechar. U otra opción es porque tal vez usted fue un buen hijo, pero nunca aprendió a ser un buen padre. ¿Sabe por qué? Porque usted nunca aprendió cómo ser padre según la palabra de Dios. Desgraciadamente muchos creen que ser padre es herencia genética. El que alguna vez fue hijo tiene que volverse padre cuando se casa. Pero no es así. Aprender a ser padre es un arte que se tiene que practicar día a día, cotidianamente, pero para ello se necesita tener una relación estrecha con Dios. A veces los padres exigen de los hijos demasiado, más de lo que ellos brindan como ejemplo. Y sabe, ellos se ponen en autoridad de decir, yo soy el padre, yo soy el padre, yo soy la madre y tú debes respetar. Pero a veces estos papás se olvidan que también son hijos de Dios. Y lo peor de todo es que son pésimos hijos porque no obedecen a Dios. Y su pésimo comportamiento como hijos de Dios ante nuestro Creador provoca que después sus hijos se rebelen ante ellos. ¿Cuántos casos, y lo digo hoy con mucho dolor en el corazón, de mismos predicadores, de mismos pastores que están en los púlpitos hablando la palabra de Dios, tienen a sus hijos que no quieren escuchar la palabra de Dios, no quieren saber de la Biblia, no quieren saber de Dios, porque tuvieron padres que hablaron mucho, pero no demostraron lo que debieran demostrar. Predicaban y no practicaban lo que predicaban, y decepcionaron a sus hijos. Y hoy, dentro de las mismas iglesias, la rebeldía de la juventud, de una manera diplomática y sigilosa, parece haberse colado aún en los tuétanos y las entrañas de nuestras iglesias. Pero hoy Dios quiere sanar las familias, porque déjenme decirles una cosa, tanto se habla de avivamiento, avivamiento y avivamiento. ¿De qué avivamiento hablamos si nuestras familias están destruidas, si los hijos están descarriados, si los padres no dan un ejemplo de vida? Definitivamente es triste. Para muchos padres de familia cambiaron de religión, pero no cambiaron de vida, no cambiaron de corazón. La sociedad está en un periodo de decadencia terrible. Pero cierra este versículo de Malaquías diciendo, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿De qué maldición habla la Biblia? Primero, yo quisiera hacer una aclaración. Fíjate, ¿qué es maldecir? Es decir mal de alguien, hablar mal de alguien o decretar el mal contra alguien. Y Dios está en la capacidad de bendecir o de maldecir. Dice la palabra en Deuteronomio, he aquí os doy el camino de la bendición y de la maldición. El bien y el mal están delante de ti. Y no se conforma Dios con decir eso, sino que nos dice algo más, el Creador bendito. El santo y bendito sea, nos dice, escojan el bien, escojan la bendición, no escojan la maldición. He puesto delante de ustedes el bien y el mal. Pero desgraciadamente el ser humano en su rebelión
decide voluntariamente autodestruirse. Y una de las formas de autodestruirse y de hacerse maldecir por Dios, ¿sabe cuál es? Deshonrar a los padres. Miren, hay algo que quiero compartir con ustedes. En esta vida hay mucha gente talentosa, inteligente, preparada, estudiada en las mejores universidades, con una capacidad cognitiva y un coeficiente mental elevado. Tendrían todo para triunfar en la vida, tendrían todo para triunfar en la vida. Y uno se pregunta por qué fracasan. Se casan y su matrimonio no dura nada. Los hijos, una desgracia. Fracasan en todo lo que emprenden, teniendo la capacidad de triunfar. ¿Sabe por qué? En esta vida no triunfa el inteligente o el superdotado, el que se prepara más sobre el que no lo hace. En esta vida, ¿sabe quién triunfa? Aquel que obtiene la bendición de su padre y de su madre. Definitivamente, la bendición del padre y de la madre es la firma de Dios. Cuando tú cuentas con la bendición de tus padres en las decisiones que tú tomes, vas a triunfar. Pero si tú no cuentas con la bendición de tus padres para lo que tú haces, vas a tener caídas de las cuales tal vez nunca te llegues a levantar. En esta vida hay un adagio muy cierto. Errar es humano, perdonar es divino. Pero, lo que se nos olvida es que los errores humanos, si bien tienen el perdón divino, tienen consecuencias humanas. Y en muchos casos, las consecuencias, lo repito una vez más, duran de por vida y cuestan muchas lágrimas y dolor y no se pueden superar fácilmente. Miren, la palabra de Dios establece dentro del Asheret Hadibrot, dentro de los 10 mandamientos básicos, porque habrá que aclarar esto. La Torá de Moisés tiene 613 preceptos, 613 mandamientos el Señor ordenó a través de Moisés, pero la base son 10. Sería como la constitución política de Dios, del reino de Dios. Dice la palabra del Señor en Éxodo 20, Shemot capítulo 20, verso 12. Honra a tu padre y a tu madre. Mire, para que tus días se alarguen en la tierra, que Adonai el Señor te da. ¿Por qué hoy en día a veces los hijos prefieren buscar la bendición de la mamá y no la del padre? ¿Será que hemos llegado a tal punto de suplantación de autoridad en que en el matrimonio pareciera haber una competencia exacerbada e ilimitada, donde la mujer quiere imponer sus derechos, quiere imponer sus facultades y derribar la autoridad del varón? Y entonces cuando los hijos ven eso dicen, bueno, divide y vencerás, y aceleran la destrucción del matrimonio de sus padres. Cuando una madre brinda su bendición al hijo en contra del padre, ¿sabe qué hace? Lo empuja a un precipicio. Definitivamente, la palabra de Dios nos pone un orden. Dios no es un Dios de desorden. La Biblia no es una sopa de letras. Y esta vida no es, como Celia Cruz lo llamó, un carnaval, donde todos pueden hacer lo que se les venga en gana, sin límite alguno. Honrar al padre y a la madre en ese orden es un mandato divino. Y a veces hoy la sociedad no lo toma en cuenta. ¿Cuántas veces a mí, en el poco tiempo que tengo aconsejando en muchas áreas de la vida a personas que se me cruzan en el camino, en las mismas iglesias, me dicen, pastor, mi matrimonio está a punto de destruirse. David, ayúdame, no sé qué hacer, mi matrimonio se viene a pedazos, mis hijos no quieren saber del evangelio, no sé qué voy a hacer con mi vida, estoy cansado, quisiera suicidarme. Yo siempre les pregunto a ellos, cuando me vienen a pedir consejería matrimonial, las veces que lo han hecho, yo les hago una sola pregunta a los esposos. Les digo, oiga, tengo una pregunta para usted. ¿Usted antes de casarse contó con la bendición de su padre y de su madre? Y también le pregunto al cónyuge, ¿quiere que le diga algo? El 85% de los matrimonios destruidos tienen como común denominador que se casaron contra la voluntad de alguno o de algunos de los padres. Es decir,
o tuvieron la aprobación del papá del novio, pero no de la novia.